Muy buenos días con todos, con todas. Avanzamos en la revisión del desarrollo de las habilidades de una persona con discapacidad. En esta sección vamos a hacer la revisión en cuanto a la planificación del trabajo que se debe realizar con una persona con discapacidad. ¿Sí? Sean todos ustedes nuevamente bienvenidos, bienvenidas. Por favor, me confirman si pueden escucharme. Profesora, Sí. buenos días. Muchas gracias. Bien, entonces, en este espacio vamos a revisar a detalle cuáles son los elementos que ustedes deben tomar en cuenta, estimados maestrantes, estimadas maestrantes, para la elaboración de un programa individualizado para desarrollar las competencias y habilidades de la vida diaria para una persona con discapacidad. Entonces aquí vamos a revisar a cada uno de los componentes que ustedes deben tomar en cuenta y que su programa debe de contener. El día de hoy, como lo mencionaba en la primera tutoría, voy a preguntar a cada uno de ustedes. Sé que están organizados en grupos de trabajo, entonces es necesario que usted me comente el grupo, quién integra el grupo y ya cuáles son las características a breves rasgos del caso que ustedes han seleccionado de la persona con discapacidad para trabajar este plan de intervención. ¿Sí? Entonces, ya revisábamos algunas áreas que usted debe de considerar en donde, en las cuales su plan debe de contener. En la clase anterior revisábamos habilidades del autocuidado, acá hacen referencia, de la autodirección, de la comunicación. Cada una de ellas va a depender de las necesidades que usted va a identificar en la primera parte del plan de intervención, que es específicamente la evaluación inicial. Si es que ustedes ya desarrollaron un proceso de evaluación inicial, de igual forma me dan a conocer qué recurso emplearon y cuáles son estas necesidades urgentes, digámoslo así, ¿no? Necesarias, trabajarlas y que ustedes consideran como profesionales especializados en educación especial que la persona con discapacidad requiere, necesita adquirirlas, desarrollarlas para su autonomía. ¿Sí? Entonces, les decía, evaluación inicial. ¿Cómo identificamos habilidades que ya las tienen adquiridas y cuáles aquellas que aún están en proceso de adquirirse? ¿Sí? Y cuáles habilidades que usted considera y que la evaluación refleja que por la condición de discapacidad no van a poder adquirirse, porque también hay que considerar esos datos, estimados maestrantes. O sea, nosotros tenemos que trabajar en función de las necesidades que tiene la persona con discapacidad, pero cada una de las discapacidades, de los tipos de discapacidades, tienen características en las áreas de desarrollo que, de acuerdo a esta condición, le va a posibilitar trabajar, desarrollar para tener autonomía. ¿Y cuáles otras? Pues por su condición de discapacidad, eh, no es posible como que tal vez generar un cambio, ¿no? Un cambio importante, un cambio que permanezca a lo largo de su vida por la propia condición de discapacidad. Espero que esté comprendida esa explicación. Si es que no está comprendida, por favor, pueden pedir la palabra para ampliar. Entonces, evaluación inicial. ¿Qué puedo emplear aquí para hacer una evaluación inicial? Es necesario tal vez apoyarme en una ficha de observación. ¿Sí? Puedo seleccionar algunas áreas que considero en función de lo que yo conozco del caso y voy haciendo un check aquellas actividades que trabaja o que desarrolla por sí solo el estudiante y aquellas que usted ha observado, ¿sí? Que necesita de un apoyo, ¿sí? Y que tal vez si nos apoyamos en la teoría de Vygotsky de las zonas de desarrollo próximo, eh, hace referencia a que la persona está en este proceso de aprendizaje y que requiere un apoyo,
¿sí? Y viene aquí este anclaje, ¿no? Que podría ser el cuidador, que podría ser usted, el apoyo para que luego de este acompañamiento, la persona con discapacidad pueda llegar a alcanzar el aprendizaje significativo al desarrollar por sí solo o por sí sola esta habilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué habilidades tiene adquiridas? Come solo, se cepilla los dientes solo, se moviliza por sí solo en las dependencias de su hogar, que ya vendrían a ser habilidades adquiridas e incluso considerarlas como fortalezas. En estas habilidades adquiridas nos vamos a apoyar para trabajar habilidades que están parcialmente adquiridas. ¿Cuáles serían parcialmente adquiridas? Por ejemplo, si es que ya puede comer solo, pero parcialmente adquirida, preparar sus alimentos, utilizar los recursos que demandan la preparación de alimentos, como son los cubiertos los recursos, los utensilios de cocina, el propio recurso como tal, la cocina, ¿no? Que demanda del uso tal vez eléctrico o físico para encender el fuego, ¿no? En la cocina. Entonces, todos estos elementos usted lo va a tener que considerar, porque a detalle en la sección de actividades tenemos nosotros que ir describiendo el procedimiento, el paso a paso de lo que yo voy a realizar para que esta habilidad que está parcialmente adquirida en un mediano plazo, un largo plazo, la adquiera totalmente, ¿sí? Entonces, la evaluación, estimados maestrantes, siempre debe estar presente cuando trabajamos un plan de intervención, ¿sí? Con una persona con discapacidad, incluso con una persona sin discapacidad, porque la evaluación me va a permitir a mí realizar un monitoreo de todo lo que estoy trabajando, de todo lo que yo planifiqué para alcanzar, en este caso, que la persona adquiera una habilidad. Y si es que tal vez observo que aquella acción dentro del procedimiento no está resultando idónea, sí, de acuerdo a las necesidades de la persona con discapacidad, pues me da la oportunidad de poder hacer un ajuste, de poder hacer una modificación, sí, siempre que sea necesario. ¿Y qué me va a permitir la evaluación final? Evaluar el progreso del alumnado y qué tan efectivo es mi programa. En la web encontramos muchos programas de intervención tanto para estudiantes, para personas con o sin discapacidad. Estos programas, en la mayoría de los casos que encontramos, en la primera parte responde a información referente a la validez, a la efectividad, programas que han sido aplicados en diferentes entornos y con diferentes casos, por ejemplo, y que han sido efectivos para las personas que han sido sujetos de aplicación de este programa. Entonces, de igual manera, si su programa resulta efectivo en cuanto al desarrollo de habilidades en una persona con discapacidad física, puede resultar un aporte para la ciencia, un aporte para su rama, para la disciplina de la educación especial y que podría considerarlo como un recurso que otros investigadores lo van a tomar en cuenta, sí, y lo pueden aplicar a otros casos de personas, en este caso, según el ejemplo que les doy, personas con discapacidad, ¿sí? Entonces, siempre recordemos que parte de la investigación y del compromiso del educador, del pedagogo, del psicopedagogo, es justamente que cuando encontramos una necesidad, no solamente nos quedamos en el conocimiento de esa necesidad, de ese problema, de esa deficiencia que tiene una persona con discapacidad, sino que tenemos que dar un paso más allá, ¿sí? Y hacer acción. Y esa acción se convierte, en este caso, en la presentación en un primer momento de ese plan de intervención y que va a servir de recurso para todos los integrantes de cada grupo con la posibilidad de que lo puedan aplicar en algún momento de su desenvolvimiento profesional. ¿Sí? Entonces, tienen que ser actividades viables, actividades reales, o sea, que se puedan ejecutar en función de las características del estudiante y de la persona como tal con su discapacidad. ¿Cuáles son los objetivos del programa? Y vamos a plantearnos objetivos, pero objetivos concretos. Objetivos que permitan visibilizar de que se va a trabajar habilidades, que se va a desarrollar habilidades respecto a la autonomía, respecto a su desenvolvimiento personal y social. ¿Sí? Entonces, estos objetivos deben de
redactarse utilizando los verbos que con terminación ar, er, ir, desarrollar, apoyar, orientar. O sea, usted va a seleccionar los objetivos más idóneos para presentar luego las actividades que van a permitir desarrollar habilidades. Aquí en el campo de las habilidades hablamos de procedimientos, de actitudes, priorizar procedimientos y actitudes para la adquisición de habilidades. Cuando trabajamos una habilidad, no solamente es de enseñar a la persona, por ejemplo, a realizarse acciones de la higiene personal, sino que además también va de la mano la actitud. En algunas opiniones que ustedes participaron en Mente y Mente, se destaca la autoestima, se destaca la seguridad, la confianza. Entonces también es importante ir trabajando estas actitudes frente a la adquisición de una habilidad. Sí, recuerde que estamos trabajando con personas. Estamos enseñando, orientando el desarrollo de una acción que le permitirá ser autónomo, pero también cómo esta persona autónoma con discapacidad podrá influir en su entorno, con su actitud, con su comportamiento, ¿sí? Entonces, tomará muy en cuenta esto al momento de brindar esta información procedimental para la adquisición de esta habilidad, ¿sí? Ya lo decía, estos objetivos deben ser realistas, deben, deben ser viables y que puedan ser alcanzados por cada estudiante, ¿sí? No nos planteemos objetivos muy, como que muy generales. Si es un plan de intervención individualizado, pues tiene que ser justamente en función de las características individuales del caso de estudio, de quién es esta persona y de su condición de discapacidad, ¿sí? Y cuáles son sus necesidades en función de lo que puede hacer. ¿Cuál va a ser la metodología del programa, estimados maestrantes? Aquí se sugiere que tenga un enfoque competencial y también integrador. Entonces, en la primera parte de la explicación de las autonomías, hablábamos de que todas las habilidades están integradas o interconectadas, ¿no? No son interdependientes, no es de que enseño para el desarrollo de una habilidad comunicativa y las sociales se deja de lado. No, porque para el desarrollo, por ejemplo, de una habilidad de comunicación, es necesario que la persona conozca que, claro, se intercambia información entre el interlocutor, el receptor, pero ¿cómo comparto esa información? Con actitudes de amabilidad, con actitudes de respeto por la opinión de los demás, esperando el turno para participar con mi opinión, ¿sí? Agradeciendo, expresando palabras de cortesía. Entonces, todo esto tiene que ir interconectado. Por eso hablamos de un enfoque integrador que va a combinar diferentes áreas de aprendizaje para un desarrollo holístico, general. Todas estas acciones que usted va a planificar en cuanto a la metodología tienen que aportar al desarrollo integral de la persona con discapacidad, ¿sí? Y aquí viene un ente importante que a veces lo dejamos de lado, ¿no? La motivación, ¿sí? Tenemos que asegurar una participación activa del alumnado aprovechando sus intereses y estilos de aprendizaje, ¿sí? Y nuevamente recalco, no partamos específicamente en seleccionar actividades en función de la discapacidad. Si es un plan de intervención individualizado, debe de partir desde la persona. ¿Quién es su caso de estudio? ¿Cuál es su edad? Son sus intereses, sus gustos, sus habilidades ya adquiridas? ¿Cuáles son incluso sus metas, sus sueños por alcanzar? ¿Sí? En función de eso, vamos a trabajar. Porque haciendo un poco una comparación, ¿no? Cuando nosotros queremos tal vez aprender un nuevo oficio o estamos interesados en aprender alguna habilidad, pues parte justamente desde nuestra motivación, ¿sí? Desde nuestro gusto o interés. Para muchas personas, por ejemplo, el aprender una habilidad que personalmente la considero que debería ser básica y obligatoria para la vida, como es el nadar, ¿sí? O como es el aprender a conducir, no representa para todas las personas el mismo nivel de importancia. Tal vez representará para mí personalmente y tendrá ese nivel de importancia
porque tal vez tengo niños pequeños y los niños les encanta compartir espacios de recreación en la piscina, pero como adulta no puedo, pero tengo esa necesidad, ese interés. Responde a una realidad personal, ¿sí? Tengo este interés, esta necesidad de aprender a conducir, pero tengo miedo. Pero el miedo puede superarse tal vez por esta motivación que representan mis hijos. Entonces, me, a nivel interior, personal, hay una motivación intrínseca, ¿sí? Y también extrínseca, pues que son mis hijos, entonces me han llevado a adquirir esta habilidad. De igual manera, una persona con discapacidad es importante conocer sus deseos de aprender, qué le gustaría conocer, cuáles son sus sueños, sus metas. Ustedes ya lo han mencionado, han trabajado en una entrevista en la asignatura anterior y les han dado la oportunidad de tener otra visión, otra perspectiva de la persona con discapacidad. Entonces, aprovechemos esta información y hagamos de este plan de intervención un plan que enriquezca no solamente a la persona, sino también a su familia y a su entorno, ¿sí? Cuando trabajamos en la intervención con una persona con discapacidad o sin discapacidad, ¿el objetivo cuál es? Dar una alternativa de solución, aminorar un problema, posibilitar que adquiera habilidades o que en este caso supere alguna dificultad si hablamos en cuanto a la lectura, escritura. ¿Para qué? Para que mejore, en este caso en un niño sin discapacidad, su desempeño académico. ¿Sí? De igual manera, en nuestro caso, un plan de intervención individualizado me va a permitir desarrollar habilidades ¿para qué? Para que haga actividades de la vida diaria por sí solo, se sienta autónomo, se sienta independiente, se fortalezca su autoestima, ya no tenga miedo a compartir con otras personas, tenga iniciativa por interactuar con los demás, ¿sí? Ya tome decisiones de no solamente permanecer en casa o compartir solamente con un círculo pequeño de familia, sino de abrirse a otros espacios. Quien tiene habilidades, cuando tenemos habilidades, nos da la seguridad de que lo que somos, de lo que somos capaces de hacer y nos abrimos a otros campos. ¿Sí? Entonces recuerde, por favor, en cuanto a la metodología, ¿qué recursos voy a emplear? Tiene que combinar las diferentes áreas de aprendizaje. Hablamos del área socioemocional, área del lenguaje, el área motora, el área del lenguaje, el área cognitiva. En función de la discapacidad, cuál de estas áreas es importante enfocarnos y destacar, aprovechando las habilidades o destrezas que tiene parcialmente adquiridas. ¿Sí? ¿Cuáles son las actividades del programa que usted tiene que depositar en su plan de intervención? Son justamente actividades que respondan a una variedad, actividades que puedan ajustarse a los diferentes estilos de aprendizaje. Y bueno, en algunos casos, según el tipo de discapacidad, incluso usted puede aplicar alguna ficha o algún test bastante sencillo para conocer el estilo de aprendizaje. Si es que no hay un compromiso cognitivo significativo, bien usted puede aplicar un cuestionario de estilos de aprendizaje para obtener esta información adicional y para que sus actividades se ajusten así específicamente al estilo de aprendizaje. Si es kinestésico, si esta persona aprende manipulando objetos, recursos, con el movimiento fuera del entorno áulico, o si es auditivo, si es visual, esto le va a permitir responder a este término, individualizar, ¿sí? Que sean flexibles, que se adapten según las necesidades y el progreso del alumno, ¿sí? Ya lo decía al inicio, eh, las personas con discapacidad, aunque compartan esta característica de tener una misma discapacidad, no todas tienen las mismas necesidades en cuanto a algunas áreas que acabo de mencionar. Siempre debemos hacer una revisión de acuerdo a las necesidades de cada una de estas áreas, ¿sí? No sé si tal vez viene bien este término, este refrán o este dicho que siempre yo lo recuerdo y lo converso con mis estudiantes, ¿no? De que todos somos buenos para algo, pero no para todos. Y esto aplica para una persona con o sin discapacidad. Entonces, todos tenemos aspectos que nos va muy bien desarrollarlos por sí solos y otros aspectos y en áreas de desarrollo que necesitamos de este apoyo.
¿sí? De este apoyo para poder alcanzar un aprendizaje significativo. Como tercer punto, es importante revisar la participación activa. Entonces, si vamos a trabajar en el desarrollo de habilidades en cuanto, por ejemplo, a la autonomía en un espacio áulico, tenemos también que involucrar a otras personas, ¿sí? Que comparten ese espacio áulico. Tenemos que involucrar en todas las actividades al estudiante, ¿sí? No debemos de dejar por fuera a la persona con discapacidad de ninguna de las actividades. Más bien, tenemos que involucrar en algunas de las actividades, ¿sí? Ya más adelante en los recursos, algunas personas de estos entornos, sean docentes, sean tutores, profesores especiales, terapistas, o sean igual la propia familia, ¿sí? Y aquí hablamos justamente de estos recursos y espacios, tanto recursos personales, recursos materiales y los espacios. Como recursos personales, usted debe de seleccionar aquellas personas que van a considerarse como un elemento indispensable para el aprendizaje y el desarrollo de las habilidades en la persona con discapacidad. Va a considerar entonces añadir aquí la información de profesores, de la familia, personal de apoyo y la comunidad educativa. Como personal de apoyo, en algunos casos, en algunas escuelas o colegios hay pedagogos de apoyo. Hablamos también de los profesionales que se encargan del departamento de consejería estudiantil. Hablamos también de aquellas personas que son parte de la vida diaria, ¿no? En este caso, de la persona con discapacidad, según sus requerimientos en cuanto a la terapia física, terapia ocupacional, terapia de lenguaje. Como segundo punto, recursos materiales. Usted aquí debe hacer constar aquellos recursos que va a requerir, por ejemplo, para trabajar en actividades relacionadas a ver, hablamos de la autodirección, en cuanto a la movilización, en cuanto a la orientación de los espacios próximos en los que se desenvuelve la persona con discapacidad. Entonces, ¿qué voy a requerir para hacer el aprendizaje de esta información y que se adquiere esta habilidad? Puedo apoyarme de la tecnología o de herramientas adaptadas según el tipo de discapacidad. Los espacios, puede ser espacios, puede usted proponer actividades para que estas habilidades se desarrollen no solamente, por ejemplo, en casa, sino también en el aula. Espacios comunes donde se desenvuelve la persona con discapacidad. Recursos de la comunidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, si es que el caso demanda o se ajusta a esta necesidad. Es importante partir de espacios familiares, o sea, de espacios que sean conocidos para la persona con discapacidad. No exponerles desde un primer momento a espacios que sean desconocidos o poco concurridos por la persona con discapacidad. Tenemos en primer lugar que fortalecer el desenvolvimiento, brindar esa seguridad y ese conocimiento en espacios que sean muy familiares, que puedan desenvolverse, para luego sí, que una vez de que tenga esta habilidad adquirida, que pueda trasladarla y ejecutarla en espacios nuevos, ¿sí? Pero primero aprovechar aquel conocimiento que ya lo tiene adquirido y los espacios que son muy familiares para la persona con discapacidad. Entonces, hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta con respecto a estos puntos que deben considerar ustedes al momento de seleccionar actividades para elaborar su plan de intervención? Les escucho, por favor. ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? Doctora, Ángela. sí, tengo una pregunta. Nosotros tenemos el diagnóstico del caso que vamos a hacer y bueno, conoce el compañero que está al tanto del caso, tenemos toda la información. ¿Usted considera necesario que apliquemos el mapeo en la parte que usted dice que tenemos que tener evaluación de él por parte de nosotros? Sí, en cuanto a la evaluación inicial, debemos hacer constar en función de algún registro de observación, de alguna entrevista con su cuidador o con las personas que están al cuidado de la persona con discapacidad, quienes nos brindan esta información. Entonces, ustedes Podría hacer el mapeo en este caso. podrían aprovechar esa información. Si es que ya tienen alguna Claro. información previa que ustedes tal vez se apoyan
de algún recurso ya, de un producto, de alguna asignatura que ya han aprobado, lo podemos aprovechar. Claro que sí. Rosa Armijos, Gracias. tiene la palabra. Ya, buenos días con todos. Bueno, doctora, yo lastimosamente no estuve en la clase anterior, entonces sí quería pedir, por favor, que si nos puede explicar un poquito más sobre este tema del trabajo, o sea, y la conformación de grupos, con qué grupos estamos trabajando, esa es mi pregunta. Claro que sí, Rosa. Bueno, antes de cerrar con la conclusión de esta explicación del diseño de la planificación, yo había mencionado en la tutoría anterior en cuanto a la explicación de las tres tareas que tienen ustedes que cumplir. Recuerden, estimados maestrantes, en primer lugar, permítame expresarme con todo el aprecio y respeto que cada uno de ustedes merece. Ustedes han optado por este estudio de cuarto nivel. De antemano les felicito y les auguro éxitos en su quehacer profesional. Estoy segura que les dejo una enseñanza significativa a cada una de las asignaturas de esta maestría tan linda en educación especial y que también en la parte personal considero que también deja un aprendizaje muy valioso. Este estudio de cuarto de nivel demanda, sí, de un alto porcentaje de dedicación autónoma. Y en cuanto a las tareas de esta asignatura de competencias para el desarrollo de habilidades de la vida diaria, que solamente trabajamos durante 3 semanas y que nos encontramos en espacios durante la semana de 2 días, de 4 horas a la semana, necesitamos que usted se comprometa con el estudio de esta asignatura, que es la última asignatura que está cursando y que se cumpla con cada una de las actividades. En cuanto al aprendizaje en contacto con el docente, se realizó la explicación de que hasta el día martes 4 de marzo ustedes deben hacer y registrar su participación en el foro académico que ya está habilitado desde el primer día de tutoría. Está habilitado para que hagan su presentación de su comentario, dando respuesta a la pregunta que está explicada en la descripción de la actividad, hasta el día martes 4 de marzo. Luego hicimos revisión de los contenidos que usted debe de tomar en cuenta para la preparación y presentación de su plan de intervención individualizado que corresponde a la actividad práctico-experimental. Esta actividad es necesario que la trabaje en grupo, ¿sí? Entonces, considero de que podríamos, y lo han mencionado ustedes, no es una decisión mía, podemos aprovechar los grupos que ya tienen conformados y que han venido trabajando a lo largo del estudio de la maestría. Entonces, en esos mismos grupos, ustedes deben seleccionar un caso de estudio de una persona con discapacidad en el cual puedan fundamentarse para trabajar su plan de intervención individualizado. Cada uno de los elementos que hasta la clase de hoy he explicado debe de contener su caso de estudio. Antes de cerrar esta explicación, yo preguntaré a las personas que están en la sala, por favor, que me comuniquen los integrantes de cada grupo y a breves rasgos con qué persona van a trabajar. ¿Sí? Tipo de discapacidad y edad, y si es que ya han hecho una evaluación inicial, cuáles son las necesidades. Esa información el día de hoy se va a revisar. Entonces, la siguiente actividad, esto, por ejemplo, en cuanto a la actividad práctico-experimental, tienen que presentarla hasta el día jueves 13 de marzo. Para su presentación, eh, en este caso, en el mismo horario del día de hoy, de 8 a 10, la presentación de su trabajo el día sábado 15 de todos los integrantes, ¿sí? He considerado lo siguiente, y quisiera también escuchar sus opiniones luego de esto, de esa explicación, de que esta actividad práctico-experimental, su presentación del recurso elaborado, sea también considerado parte de o bueno, no parte, creo que en su totalidad ser considerado como un recurso para la evaluación de esta asignatura, que como ustedes saben, representa el 40% de su puntaje final. Y finalmente, la actividad autónoma, que es un cuadro comparativo.
Está en el aula del ELSA, de igual forma, la explicación de cómo deben trabajar este cuadro comparativo. Esto es de forma personal, autónoma, individual. La fecha de entrega también está entre la semana del 12, miércoles 12 de marzo, la fecha de entrega, por favor. Entonces ya pueden ir trabajando todas esas actividades, ¿sí? Eh, no creo que sea necesario mencionarlo nuevamente, pero dada la necesidad de la maestrante que acaba de intervenir, repito, ninguna actividad tiene prórroga de entrega. ¿Sí? Finalizamos el sábado 15 con la presentación de sus trabajos. Luego, como tutora de esta asignatura, tengo muy poquitos días, les diré que tal vez unos 3 días para hacer revisión de las calificaciones y registrar su promedio final. Entonces, luego de esta fecha, no hay espacio para una nueva tutoría, no hay espacio para una nueva evaluación. Hasta ahí finaliza el encuentro y la revisión de esta asignatura que me han designado. Entonces, sí les motivo, estimadas maestrantes, para que exista un compromiso, una responsabilidad en el cumplimiento de las tareas. Sé que hay, y conozco, ¿no? Hay buenas referencias de este grupo. No necesito mucho las referencias, les voy conociendo y solamente pues la evidencia de la presentación de sus tareas, su participación aquí en clase, pues es una demostración de esa responsabilidad. Así que nada más que motivarles y organizar los espacios en sus agendas personales y laborales para que no hayan este cruce de fechas y puedan ustedes cumplir a cabalidad cada una de las actividades que demandamos en los 3 componentes de aprendizaje. ¿Sí? No sé si está claro, estimada Rosa. Sí, doctora, muchísimas gracias. Ya. Bien, tal vez alguna otra pregunta o ya podemos concluir para luego pasar a la revisión de cada grupo. Anabel, le escucho. Muy buenos días con todos, ¿cómo están? Doc, disculpe la molestia, me quedó claro, pero tengo una pequeña inquietud. ¿Existe la posibilidad de tal vez el trabajo que es grupal hacerlo individual? Bueno, necesito que se organicen en grupos. Sí, la actividad práctica experimental, tanto a nivel presencial, de pre o posgrado, lo trabajamos a nivel de grupos. ¿Sí? Porque la actividad es bastante amplia. Es un plan de intervención individualizado, no es muy sencillo y he visto la opción más conveniente de que se puedan apoyar con algunos compañeros y compañeras y puedan trabajar. Sí, mi estimada Anabel, le sugiero que pueda organizarse con algún compañero o compañera para que haga el trabajo de su plan de intervención, como también la presentación. Recuerden ustedes, tienen además de que hacer la presentación, ¿sí? Listo, doctora, muchísimas gracias. Bueno, como parte final de esta explicación de la planificación del plan de intervención individualizada, es importante que usted considere de que estas actividades que va a plantear y su desarrollo deben tener un enfoque integral, ¿sí? Debemos de tener un enfoque integral como una sugerencia, proponga incluso en cuanto a la evaluación de que debe de registrarse algunos recursos tanto para la evaluación formativa como para la evaluación final, que permitan ir haciendo un seguimiento permanente del cumplimiento de estas acciones, como también de la revisión de las habilidades que están parcialmente adquiridas, ¿sí? Es importante recordar que cada estudiante es único y requiere un plan personalizado para alcanzar su máximo potencial. Aquí tenemos que destacarnos y observar aquello que puede hacer, más no lo que no puede hacer. Aquello que puede hacer, potencializarlo aún más. ¿Sí? Entonces, ¿está clara la explicación? Voy a pasar en este momento a escucharles, por favor, por grupo, cada una de las novedades que en este caso han registrado ustedes en cuanto a su caso seleccionado. Ya lo mencionaba, vamos a iniciar con, escucho por favor, cómo están conformados los grupos. Vicente, ¿tiene alguna pregunta? Disculpe, no, solamente iba a informarte de nuestro caso y nuestro grupo. Vicente.
Si se me escucha, disculpe. En este momento, sí, Vicente. Sí, solo quería informar de nuestro caso y de nuestro grupo de una vez. Ya, Vicente, ¿quién integra su grupo además de usted? Está Ivana Espinosa, Joana Espinosa. Ivana, Ivana, Ahí. Ya, Karina Mero, ya, Mónica Valareso, ya. Paula Son, Palacio Vicente, y ¿alguien mi persona. más? 5 integrantes, ¿verdad? Sí, Vicente, comuníqueme, por favor, tipo de discapacidad del caso, es una persona que tiene eh, autismo grado 3 y qué edad, discapacidad intelectual moderada y agenesia de cuerpo calloso. qué edad. Y ya va a cumplir 15 años este mes. Muy bien. Hasta el momento han aplicado o tienen información que puedan ser parte de la educación, de la evaluación inicial. Sí, realmente ese caso se le ha dado seguimiento ya por parte de Paula y mío de al menos 2 años y en general ya de un tiempo más incluso. Y trabaja en el centro en el que de Paula. Entonces tenemos información evaluado e intervención. eh, Tenemos bastante información ya en él. Ya, entonces, Incluso hemos conversado con los padres. muy bien. Entonces, en función de esta información que ustedes ya cuentan, por favor, seleccionen algunas áreas que ustedes van a trabajar para desarrollar habilidades y por qué esta habilidad es necesaria trabajar en su caso que tiene autismo con discapacidad, con la referencia a la discapacidad intelectual. ¿Sí? En la próxima tutoría necesito que ustedes ya tengan esta información para poder orientar en la revisión de las actividades que proponen en su plan de intervención. ¿Estamos claros, Ujú. Vicente, entonces? Sí, muchas gracias. A ustedes también. Por favor, ¿alguien más que nos pueda ayudar? Ángela, ¿con Nuestro quién va a grupo, trabajar? A ver, María Angélica. sí, doctora. Bueno, nuestro grupo está integrado por Verónica Añasco, Ya, Araceli Lavanda muy bien. y Talía Pardo, y mi Coménteme, persona. muy bien, María Angélica, coménteme del caso, tipo de discapacidad. Eh, T- TEA, autismo, doctora. Muy bien. Grado de afectación o nivel o tipo. Sí, nivel 2. Ya. ¿Algo más? En cuanto tiene alguna comorbilidad. Eh, Doctora, es también un caso, bueno, que lo vimos en una anterior asignatura. Como le comentaba el día de la tutoría, o sea, tenemos como para llenarlo de la entrevista inicial, digamos, y de ahí el resto sí nos tocaría a nosotros realizar. Ya. María Angélica, ¿qué edad tiene el caso de estudio? 6 años. 6 añitos. ¿Está escolarizado? Sí, doctora. Ya. Entonces, a ver, ¿qué recurso me decía que ya ustedes han aplicado para evaluación inicial o aún no aplican ningún recurso? Sí, doctora, en este caso nosotros realizamos lo que es una entrevista y a través de esta entrevista nosotros ya tenemos, como decir, la información inicial, como en este caso los antecedentes, Ya. la A ver, historia social. ya, Ya, María y doctora, Angélica. perdón que le interrumpe también, hay también la ficha de observación también en el aula. Exacto, eso quería comentarles, igual al grupo de Vicente, si ya tenemos, a ver, hablemos de un informe psicopedagógico o de una evaluación ya realizada, que es integral, que evaluamos muchas áreas ahí de desarrollo, es importante que para este plan de intervención, en la sección de evaluación, usted me haga constar de que hay una ficha de observación, ¿sí? Esa ficha de observación la podemos llenar nosotros justamente en el ambiente donde el estudiante se desenvuelve, pero también se podría fortalecer con la información que nos brinda el cuidador, ¿sí? Para todos los grupos, en la parte de la evaluación inicial,
debemos hacer constar, además de la ficha de observación, otros recursos que tal vez usted se apoya, ¿no? Que como lo menciona María Angélica en su grupo, y ya hay una entrevista que lo han realizado al cuidador o al representante. ¿Sí? Ángela, ¿tiene alguna pregunta? ¿O es para dar Eh, la información de sí, su grupo? sí, doctora, es para darle información sobre el grupo. Ya, un momento. María Angélica me dice que tiene el niño autismo nivel 2, entonces hasta el momento aún no tiene las necesidades identificadas en cuanto a las habilidades, María Angélica. Doctora, netamente así como se habló en el día de la tutoría de las habilidades, no, porque se habla en general, porque la Ya, investigación no estaba enfocada en otro tema. Pero, entonces ahora doctora, ya yo podría, sí, estuve buscando, en este caso se debería aplicar había un test, como una escala, netamente para lo que es habilidades, todo eso deberíamos aplicar ya para tener esa información. ya, pero tiene que ser un test que sea justamente para valorar habilidades en la persona con TEA. Porque si utilizamos un test para evaluar habilidades generales en una persona, sin considerar la discapacidad, pues obviamente va a representar que va a tener dificultad en algunas de estas. Yo también aquí les sugiero a todos los grupos de que puedan apoyarse. Hay, por ejemplo, hay dimensiones en algunos test que se aplica a una persona con discapacidad según la condición, que habla justamente de estas habilidades. Entonces, podríamos tomar también esta información de alguna escala o dimensión. O también podríamos elaborar una lista de cotejo y con colocar alguna escala, por ejemplo, de Likert, logrado, no logrado o en proceso de lograrse, o adquirido, parcialmente adquirido o no adquirido. Entonces, si hablamos de autocuidado, se lava los dientes, eh, realiza sus necesidades básicas por sí solo o sí sola, se lava las manos luego de o antes de cada comida, se cepilla los dientes sin apoyo. Entonces, esto está logrado, está adquirido, parcialmente adquirido o no adquirido. Y vamos haciendo un check. Por eso es importante también hacer revisar esta ficha de observación, esta evaluación inicial. ¿Sí? Y vamos tomando en cuenta no aquello que no puede hacer, porque aquello que no puede hacer seguramente responda en casi todos los casos a la propia condición de discapacidad y que ya es una situación permanente, una condición permanente, ¿no? De que alguna de estas acciones van a acompañarle a lo largo de su vida y que no va a poder alcanzarlas. Pero aquellas que están parcialmente adquiridas son en donde tenemos que dedicar nuestra atención para proponer acciones y desarrollar estabilidad. No sé si te has comprendido esta explicación, María Angélica. María Angélica, ¿me escuchó? Sí, doctora. Sí. ¿Ya? Entonces, todos los casos deben hacer constar en la sección de evaluación inicial qué recurso emplearon y tienen que hacérmelo constar en anexos. No solamente es de colocar o redactar, tienen que hacer constar si utilizaron una escala, un test, una ficha de observación, una lista de cotejo, tiene que ser constar en la sección de anexos. ¿Sí? A ver, entonces aquí en este grupo hay 4 integrantes. Gracias, María Angélica. Tenga la bondad. Siguiente grupo, pueden activar su micrófono, les escucho. Doctora, Así es. Ángela, Ángela le pido ¿con la quién, palabra, sí. con quién va a trabajar Ángela? Con Christopher Medina, Ya, Michelle Vallejo, muy bien. Juliana Ayuda, Ya, Dora Jaramillo muy bien. y Ángela Parra. Muy Somos un bien. grupo de 5 personas. Muy bien, Ángela, coménteme, ¿qué tipo de discapacidad tiene su caso de estudio? Bueno, es un niño, bueno, ya no es un niño, es un adolescente de 12 años que tiene un autismo, el diagnóstico dice autismo atípico, Ya,
Él a veces es agresivo. En su comportamiento podríamos trabajar habilidades sociales, comunicación. ¿Ya alguien más? ¿Algo Sí, más? se aísla, siempre, casi siempre se aísla del grupo. Ya. ¿Está escolarizado en una institución ordinaria? Sí, sí, sí. Muy bien. Entonces, de igual forma, Ángela, ¿tienen alguna información previa del caso? Sí tenemos la entrevista con la mamá. Ya. Entonces podrían Sí, aprovechar esta información, pero además de eso, debemos hacer constar nuestro instrumento o recurso de observación de la evaluación inicial. podría ser el mapeo, doctora, que le pregunté. En el mapeo, ¿qué otras áreas ustedes ahí trabajaron, revisaron? Ahí está dividido por dimensiones, por Sí, componentes. prácticamente está toda la información del niño, está toda la información que da el padre de familia, los potenciales del niño, las dificultades del niño. eh, Ya, Prácticamente está toda la información, por ejemplo, cuáles son los sueños de él, los sueños de la familia, ya. cuáles A son sus ver, metas. podríamos aprovecharlo, ¿sí? Pero alguno de los integrantes de este grupo, número 3, tiene contacto cercano con el caso de estudio para que, Sí, además de esta información que tienen ustedes, debemos hacer constar específicamente un recurso para valorar las habilidades. Ojo, perfecto. estimadas maestrantes, a todos los grupos. Además de la información previa que ustedes ya han trabajado en otras asignaturas, que es muy valioso este recurso, esta información, tenemos que hacer constar como parte de la materia de la asignatura un registro, un recurso, un test que valore las habilidades en su caso de estudio. ¿Sí? Entonces tengan la bondad de ir seleccionando algún recurso o ir construyendo. Vamos con el siguiente grupo. Hilda Ramírez, ¿tiene alguna pregunta o es para dar información de su grupo, Hilda? Es para dar información de nuestro grupo, doctora. A ver, Eh, ¿quién integra? lo integra Yadira Gabriela Abad Camacho, María Virginia Sánchez Ríos, Gabriela Elizabeth Carrión, Miriam Alexandra Morocho y mi persona, Hilda Beatriz Ramírez. Muy bien, coménteme las Nuestro características caso de su refiere a un caso. niño, nuestro caso refiere a un niño con discapacidad intelectual leve. Además, él fue operado por problemas de paladar hendido. Es un niño de 10 años, está actualmente en quinto año de básica, estudia en una escuela fiscomisional. Tenemos la entrevista al docente, tenemos entrevista al padre de familia y tenemos una ficha de observación. Y muy bien. De igual manera, Hilda, revisar los recursos que tienen y que podrían aportar con información y que sustenten la selección de aquellas actividades para desarrollar las habilidades, ¿sí? Pero de igual forma, deben hacer constar un recurso para valorar habilidades en el estudiante con discapacidad intelectual. Sí, Hilda, tomar en cuenta eso con Bueno, sus doctora. compañeros. Muy bien. A ver, ¿alguien más, Ok, por favor? muchas gracias. A usted, Hilda. Buenos días, Licen. Mi grupo está conformado por María Enríquez, Lady, un ratito. A ver, María Enríquez. Andrea Torres, Ya, Catalina Nagua, muy bien. Gabriela Samaniego, Ya, y Lady Giles. muy bien. Son 5 integrantes igual. Sí, correcto, somos 5 Muy personas. bien. Nosotros vamos a trabajar con un estudiante de 9 años que tiene discapacidad física de un 44%. Muy bien. De igual manera, adicional alguna otra información, Lady. Por el momento disponemos únicamente de lo que es el informe psicopedagógico y un mapeo que se realizó al caso. Una de las compañeras tiene contacto directo con el caso de estudio, entonces por ahí nos vamos a apoyar para aplicar las fichas de observación o cualquier otro instrumento que sea necesario.
Muy bien, entonces necesitamos que exista este recurso, esta información para poder fundamentar la selección de actividades. Gracias, Lady. ¿Alguien más, por favor? ¿Alguna persona que está en la sala? Ivana, ¿tiene alguna pregunta? Sí, profe, disculpe. Tal vez hay un modelo en específico de la planificación. Hasta el momento necesitamos, sí hay un modelo, eso está ya para explicar en la siguiente clase. Necesito que en la próxima tutoría, que es el día jueves, nuevamente revisaré grupo por grupo ya el recurso que ustedes han seleccionado, pero ya aplicado. Sí, porque ya vendría a ser nuestra segunda semana y restante solamente una más, entonces no nos queda más tiempo. Entonces necesito que ya desde ahora ustedes se organicen, seleccionen un instrumento y lo apliquen en los próximos días, de tal forma que en la siguiente tutoría del día jueves yo reviso grupo por grupo, compartan pantalla, me presentan el recurso y ya en función de esos resultados que ustedes han obtenido, posibles alternativas de actividades para trabajar. ¿Sí? Entonces, por lo pronto necesito que esa información la tengan ya a disposición. Tengo aquí registrados hasta el momento 5 grupos. Hay 24 personas. Ustedes son un número más de personas, entonces no sé si tal vez alguien aún no tiene asignado algún grupo o no está participando en algún grupo. De las personas que levantaron la manito, ¿tienen algo que preguntar o acotar? Profe, disculpe lo que le preguntaba anteriormente. Entonces, en la próxima tutoría del día jueves, nosotros ya con toda la información y los recursos aplicados, ya después, conjuntamente con su explicación, solo plasmaríamos en la planificación. Exacto, sí. Recuerden, hablé Mm. de las actividades, hablé de la metodología, hablé de los recursos en esta clase. Entonces, cada una de las actividades, hablé también de objetivos que eran claros, concretos, reales por alcanzar. Entonces, su plan de intervención debe tener, usted va a seleccionar en función de los resultados, no me quise adelantar porque tal vez, bueno, quisiera revisar los resultados de sus fichas de observación, pero tenemos que seleccionar mínimo unas 2 a 3 áreas a trabajar. En función de esas áreas, planteamos objetivos. ¿Sí? 1 o 2 objetivos por cada área. Y por cada área, mínimo unas 4 actividades. ¿Sí? Entonces, actividades con sus recursos, describiendo el procedimiento, recursos físicos, recursos materiales, recursos humanos. Es en cuanto a la explicación de esta clase, estimados maestrantes. Ivana, no sé si tal vez ya está claro ahí. Sí, profe, muchísimas gracias, muy amable de su. Muy bien, ¿sí? ¿Alguien más tiene otra pregunta tal vez? Doctora, yo por pedirle un favor, ¿será posible que nos pueda compartir en el grupo estas diapositivas, por favor? Claro que sí. Ya les habilito un Muchas recurso para gracias. que tengan ustedes acceso. Hilda, No, perdón, se ha quedado levantada la mano, disculpe. no se preocupe, Hilda. Sí, entonces ya tengo la información de cada uno de los grupos. Recuerde, esta actividad práctico experimental he considerado que es la oportunidad para que usted pueda desplegar toda la experiencia que tiene en su campo profesional, como también aplicar los contenidos, los conocimientos que ha recibido a lo largo del estudio de esta maestría. Es importante mencionar, debe ser un programa individualizado. Yo revisaré las características de su caso en la tutoría siguiente, qué ficha han aplicado, qué resultados han encontrado y qué posibles actividades ustedes ya me están presentando para este caso. ¿Sí? Con esta información yo daré el visto bueno y diré, claro, ahora sí, deposite, organice la información en una planificación, en su plan de intervención. ¿Sí? Con estas indicaciones, estimadas maestrantes, empiecen a trabajar, por favor. Nuevamente, por recordarles, martes 4 de marzo finaliza la fecha de entrega de participación de su foro académico. No es necesario que me coloquen un recurso en PDF o un enlace. Hagan su participación ahí en el foro, en la página del ELSA. Miércoles 12, entrega del trabajo autónomo, que es la tabla comparativa. Y jueves 13,
tienen que hacer la entrega de este plan de intervención individualizado. Sábado 15 presentan en este espacio todos los integrantes cada uno de sus trabajos. Como es una información un poquito extensa, yo ese día les brindaré algunas orientaciones en cuanto a su presentación para optimizar el tiempo y la presentación de todos los grupos. Esa acción será tomada en cuenta y calificada como la evaluación de esta asignatura. ¿Sí? Entonces, con estas indicaciones, espero que esta clase haya sido de su agrado, que hayan comprendido cada uno de los contenidos que se ha explicado y nada más que pues augurarle un buen feriado, estos días de descanso que comparta con su familia, sin descuidar estas actividades que tenemos comprometidas en este estudio de la maestría en educación especial. Aquellas personas que aún no tienen algún grupo asignado, por favor, les recomiendo que me hagan conocer y que se integren a alguno de los grupos. Sí, creo que faltan algunas personas, ¿sí? Es un trabajo en grupo. Entonces, podrían integrarse al grupo que tienen, solamente hay un grupo de 4 integrantes, el grupo de María Angélica, Verónica, Araceli y Talía, ahí podría integrarse otra persona. Y también, si es que quisiera integrarse a alguna otra persona, a otro grupo, por favor, hágamelo saber. Siguiente tutoría, les espero a todos, a todas, por favor, para que hacer la revisión de su instrumento que lo han seleccionado y lo han aplicado con su caso de estudio. ¿Sí? Tal vez, y ya para cerrar la sesión, ¿alguna pregunta, alguna inquietud? Yo creo, doctora, sabe que lo que las personas que le faltan, pienso que tal vez no están en clase, porque supuestamente los grupos los tenemos asignados desde la primera asignatura, cuando iniciamos la maestría. En estos grupos estamos y todos Claro. estábamos en grupo. Entonces, aquellas personas que tal vez conozcan de sus compañeros o compañeras que no están presentes y que no se los han mencionado en alguno de los grupos, yo les solicito muy comedidamente, por favor, que les puedan comunicar para que me hagan conocer con qué grupo están asignados para trabajar esta actividad práctica experimental y para su evaluación. Sí, para que no queden fuera de su participación. ¿Alguna otra novedad, inquietud? Doctora, buenos días. Una pregunta. Tal vez algún modelo de la planificación nos puede ayudar. Sí, es esta clase, mi estimada Paula. Tienen que considerar mantener los objetivos, la metodología, los recursos, ¿sí? Ustedes deben de centrarse ahora, pues, justamente en esta explicación de esta clase. Luego de la tutoría, yo les hago la presentación del recurso donde van a depositar esta información, ¿sí? Por favor. Ya les subo este recurso para que quede de libre acceso para ustedes y puedan revisarlo a detalle. Y tal vez, doctora, no sé si está incluida la compañera Karina Briones, me parece que es en el grupo número 4. No. Pero, Hilda y Adira, Karina me dijo, Sí, Karina. a ver, Karina apellido, Mero. o ya dictaron este nombre. No, Karina Mero. no, ya. Entonces son 6 integrantes. No, doctora, Karina Mero creo que está en el grupo de Vicente. Sí, profe, ya está Sí, incluida la compañera. Sí, ya lo con dictaron. Vicente. Sí, ya lo dictaron este nombre. Está en mi Ya, primer grupo. gracias, doctora. Ya, ¿alguien más tal vez? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Entonces, con estas inquietudes que han sido despejadas, con esta información que ustedes han expresado en cuanto a los grupos, en sus casos que ya han seleccionado, pues vamos a empezar a trabajar, estimados maestrantes. Seleccionen, por favor, el recurso para evaluar las habilidades. Conozco en sus intervenciones han sido claros, están tomando información de un caso que ya lo han trabajado en algunas otras asignaturas. No hay inconveniente, pero sí es importante que para que responda a los resultados de aprendizaje de esta asignatura de competencias para la autonomía y habilidades de la vida diaria,
justamente seleccionen un recurso que evalúe las habilidades, ¿sí? Entonces, por favor, organícese con su grupo, compartan la información. Si es que existe tal vez, o existiría, espero que no, alguna novedad con respecto a la organización, al aporte de todos los integrantes de cada grupo, espero que sea a la par una participación activa, un trabajo colaborativo permanente de todos los integrantes. Pero si es que tal vez hay alguna novedad con respecto a esta dinámica de trabajo, yo le agradezco, por favor, que me lo haga conocer a tiempo, más no ya cuando finalice el estudio de esta asignatura y cuando ya no exista ninguna posible acción que realizar o alguna alternativa de solución. ¿Sí? Eso sería todo. Gracias a cada uno de ustedes por haber compartido este espacio de conocimiento. Un buen feriado, un buen día para todos ustedes. Cuídense mucho. Hasta una próxima. Gracias, profe. Lindo feriado. De igual manera, gracias. Hasta luego. Hasta luego, Gracias, doctor. doctora. Lindo feriado. Hasta luego. Hasta luego.